Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que estén teniendo una linda y bendecida tarde después de una semana de trabajo. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza preciosa acerca de la oración que el Señor Jesucristo nos dejó en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y que deriva o se origina en una pregunta que le hacen sus discípulos acerca de enseñarles a orar. Pero antes de que comencemos la enseñanza, vamos a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio, Señor, que me das de poder compartir con mis hermanos esta enseñanza, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos revele lo que tu palabra dice, Señor, y que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, pero por sobre todo abre nuestro corazón para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra. Te damos la gloria a ti desde ya, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que nuestros corazones sean tierra fértil para tu palabra, y te pido, Señor, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir lo que tu Espíritu quiere, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar esta enseñanza leyendo en el capítulo número 6 del libro de Mateo, lo que va a ser el tema central de nuestra enseñanza del día de hoy. Y como ya les indiqué al principio, vamos a platicar sobre o a compartir sobre el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En principio, este pasaje de la palabra es un modelo de oración que Jesús les mostró a sus discípulos. No es una oración para que fuera una oración repetitiva, sino es una oración didáctica. Una oración que enseña los diferentes tipos de oración según la temática que está implicada en ellos. Además, les dio instrucciones generales que es importante considerar. Y la primera instrucción que les da es que es la de este versículo de Mateo 6, versículo 5, que cuando oren no sean como los hipócritas, que usan, que les gusta estar de pie en las sinagogas, que les gusta ser vistos de los demás cuando oran. En realidad, el motivo de la oración no es para impresionar a otros. El motivo de la oración no tiene nada que ver con los demás. Realmente la oración tiene que ver exclusivamente con Dios. Es un asunto entre Dios y nosotros. No tienen nada más que, no tienen nada que ver las demás personas. Y por lo demás, la oración, cuando es en favor de otros, o más bien cuando hacemos nuestra oración para ser escuchados de los otros, entonces esa oración ya tiene su respuesta, ya tiene su recompensa. No fue hecha hacia Dios, sino fue hecha hacia los demás, y los demás nos van a dar la recompensa del reconocimiento, todo lo que estemos buscando, así de simple. Pero si queremos una oración que verdaderamente tenga su recompensa desde el cielo, entonces debemos conectarnos con Dios, no con las personas. Luego en Mateo capítulo número 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este pasaje nos está diciendo que oremos en un lugar secreto.
ahora, o en un lugar apartado. Ahora, no necesariamente eso puede suceder siempre. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, y no podemos estar encerrados todo el día entonces orando sin cesar. ¿A qué se estaba refiriendo realmente el Señor Jesucristo cuando dice, cuando tú ores, ora en lo secreto? El lugar más secreto, el lugar más cerrado y el lugar que más le gusta a Dios es el lugar de nuestro corazón. Es el lugar más cerrado, es el lugar donde realmente está la verdad de nuestro ser. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y también la palabra de Dios dice que el corazón es el lugar más engañoso que hay. Entonces el Señor quiere una oración desde nuestro corazón. Ese es el lugar secreto. Una oración que verdaderamente salga de nuestro corazón, de un corazón contrito, de un corazón humilde delante de Dios. ¿Y qué quiere decir un corazón contrito? Un corazón contrito quiere decir un corazón que está dolido por sus pecados, por su imperfección, y un corazón que se humilla delante del Señor, reconociendo su necesidad, reconociendo su incapacidad, reconociendo sus limitaciones y recurriendo al Señor para suplir esas limitaciones. Hay un pasaje en uno de los salmos que dice que así como el esclavo ve la mano de su amo, así nosotros vemos al Señor. ¿Por qué? Porque el esclavo depende para todas sus necesidades de su amo, mientras que nosotros dependemos para todas nuestras necesidades del Señor. Realmente Él es nuestro pastor, y más que nuestro pastor, nuestro Padre, y Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, la oración no es una cuestión para que los demás nos vean. La oración debe ser hecha en la intimidad con el Señor, en la intimidad de nuestro corazón. Si no podemos estar en un lugar secreto, apartado por las circunstancias, pues podemos orar desde el fondo de nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra también en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es a estos adoradores en espíritu y en verdad es lo mismo que oradores en espíritu y en verdad, y esos oradores son los que oran o adoran desde su corazón, no buscando reconocimiento de nadie, no teniendo dobles intenciones, sino la intención de tener una comunión con el Señor, con su Señor. En el versículo 7 nos da también otra instrucción general, que también es importante y a veces es un poco mal entendida. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere realmente este pasaje? La oración no debe ser el resultado de repeticiones ni de palabras vanas. La oración debe ser el resultado de nuestra actitud en el momento de la oración, de nuestra actitud ante las circunstancias en el momento de la oración. No es por una oración repetitiva o mecánica, o por palabras elaboradas, estilos de oración o gritos, que el Señor va a escuchar. El Señor no es sordo, el Señor conoce nuestro corazón, no es manipulable. Él va a escuchar la oración genuina, sincera, la que viene del corazón, no de la mente que quiere manipularlo. Una oración que sea natural, auténtica, sincera. Y en este caso también hasta el silencio puede ser oración. Una de las cosas impresionantes de David es que cuando uno escucha o lee más bien las oraciones que él pronunciaba en los salmos,
En ninguna de esas estaba buscando palabras bonitas, ni estaba buscando la fórmula perfecta para orar, porque no hay una fórmula perfecta para orar, no hay palabras adecuadas, no, la perfección de nuestra oración no está en el que la hace, sino en el que la contesta, que conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras circunstancias, y que va a responder a nuestra oración de la mejor manera para nosotros, de la forma que nos haga más bien. Le recuerdo, el poder de la oración no está en el que ora, el poder de la oración está en el que escucha, en aquel a quien oramos, que conoce nuestras necesidades, nuestras circunstancias, y que va a responder de acuerdo a esas necesidades, a esas circunstancias, de la mejor manera posible. En el versículo 8, la palabra de Dios nos enseña otra cosa importante. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí aparentemente hay una contradicción, porque el Señor en Mateo 7, capítulo 7, nos enseña a pedir. Y aquí nos dice que Él, antes de que pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Entonces pareciera que nos está diciendo: no oren por sus necesidades. No es eso. Lo que el Señor realmente, cuando oramos por nuestras necesidades, la clave está en lo que dice Filipenses en el capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este pasaje y junto con todos los demás? Se está refiriendo a que la oración, nuestras peticiones en la oración, son un medio por el cual nosotros salimos del afán, ponemos nuestra necesidad, nuestra carga en el Señor, con la confianza, con la certeza de que Él va a responder, de que Él ha escuchado y de que Él va a responder nuestra oración, y de esa manera podamos estar desafanados. Pedir por Él nos enseña a pedir por nuestras necesidades, pero es más, esa oración es más, como lo acabamos de ver, es más para nosotros que para Él, para que podamos descansar y reposar nuestros pensamientos, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos estén en paz, no afanados, sabiendo que ya pusimos nuestra necesidad en sus manos y que Él siempre, óigame, siempre va a hacer lo mejor para nosotros. No importa si Él no contesta nuestra necesidad o nuestra oración exactamente como nosotros lo queremos. Él siempre la va a contestar de la mejor manera para nosotros, de lo que más nos convenga. Puede ser que en su respuesta a la oración sea sí y ahí va, o puede ser sí, pero espera porque no es el momento adecuado, o puede ser no porque te voy a dar algo mejor, porque hay algo mejor para ti de lo que tú estás pensando. Entonces siempre cuando yo entiendo ese pasaje, o cuando yo entiendo esa situación derivado del carácter de Dios, del amor de Dios, de su paternidad para conmigo y de lo que dice la palabra de Dios, entonces cada vez que yo le presento una oración puedo estar tranquilo, voy a tener la respuesta. El Señor es un Dios de respuestas y voy a tenerla en el momento más adecuado. Si no la tengo hoy, bueno, pues será mañana, y si no es mañana será otro día, pero va a ser en el momento preciso y en el mejor momento. La palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 en adelante, que todo tiene su tiempo debajo del sol. El Señor no tiene prisa, no está apurado, el Señor controla los tiempos, sabe los tiempos, mucho mejor de lo que nosotros lo sabemos, número 1. Y termina ese pasaje diciendo en Eclesiastés 3:11 que Él hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Entonces, por esa razón, nosotros podemos venir y presentar nuestras oraciones delante de Él y dejar todo afán, toda presión, toda tensión, toda ansiedad, toda angustia en sus manos y descansar, sabiendo que Él escuchó la oración y que Él la va a responder de la mejor manera para cada uno de nosotros.
Y en el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice que presentemos nuestra oración con ruego y con acción de gracias. La acción de gracias es precisamente por lo que le estaba compartiendo, que el Señor siempre va a responder la oración y siempre la va a responder de la mejor manera para cada uno de nosotros. Aquí quiero hacer una observación, quizá a algunos no les va a gustar, pero tiene que ver con reclamar, decretar o exigir nuestro derecho. Esto generalmente es el resultado o de un corazón que es ignorante o de un corazón arrogante, que cree que tiene derechos, que por ser hijo de Dios tiene alguna superioridad o algo por el estilo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que reclamemos, que decretemos o que exijamos nuestros derechos. Más bien dice que nos presentemos delante del Señor con humildad, como el esclavo mira la mano de su amo, para presentar nuestras peticiones delante de Él, que Él ya las conoce y que Él ya las tiene suplidas en el momento adecuado. Cuando hablan de este reclamar, decretar o exigir, pueden aducir que la respuesta de Daniel tardó 21 días porque un demonio se oponía y que entonces están reclamando, decretando o exigiendo su derecho a que ese demonio deje de estar estorbando la oración. Pero notemos varias cosas. Número uno, Daniel en ningún momento estuvo reclamando. Él siguió orando, pidiéndole al Señor por lo que estaba orando. El ámbito de autoridad de Daniel en ese momento era una nación, y en ese ámbito, y en ese momento, el diablo tenía una autoridad ahí. Pero en el día de hoy, Cristo ya despojó al diablo de toda autoridad. Y ahora toda autoridad en el cielo y en la tierra la tiene nuestro Señor Jesucristo y nos la ha entregado a nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué andar reclamando, decretando o exigiendo nuestro derecho o casi que en lugar de clamarle a Dios por la respuesta, le clamamos al diablo para que suelte nuestra bendición. Eso no es así. Entonces debemos estar claros en que nuestra petición de oración depende del Padre y no hay ningún pinche demonio, ni el diablo mismo, que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Y Dios ha dicho que Él va a responder nuestras oraciones en el momento adecuado, así que yo puedo estar confiado. El diablo no me va a robar nada. El diablo no tiene autoridad para robarme y menos tiene autoridad contra los designios y contra los planes de Dios. Amén. Así que puedo estar confiado en eso. Y por el otro lado, mi consejo es: no pierda tiempo hablando con el diablo. Hable con Dios. La oración es tiempo de hablar con Dios. No perdamos tiempo con hablar con alguien que no tiene ningún poder. El único poder que tiene es el poder de la mentira. Pero le quiero decir, aquí quiero hacerle una observación. Este es mi punto de vista particular. En todo caso, en cuanto a este tema, usted por favor siga haciendo lo que su pastor le enseñe. Amén. La palabra de Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, y si su pastor dice que lo haga así, pues hágalo así y clámele al Señor que le dé revelación a usted y a su pastor para saber exactamente lo que deben hacer. Amén. Es solo mi opinión lo que yo di en cuanto a esto de reclamar, decretar o exigir nuestros derechos. Entrando ya de lleno al Padre Nuestro, quisiera que examináramos un momento las temáticas, porque al final de cuentas la oración del Padre Nuestro tiene dos formas de verla. Uno, son las temáticas de nuestra oración, y dos, son los tipos o algunos tipos de oración que nosotros podemos hacer. En este momento vamos a hablar de las temáticas de la oración que están contenidas en la oración del Padre Nuestro. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Primero que nada es una introducción de alabanza y de reconocimiento a quién es el Señor. Al decirle Padre nuestro, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Estamos reconociendo que Jesús es nuestro Salvador y que creemos en su nombre, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estamos reconociendo que estamos bajo su cuidado, bajo el cuidado de un buen Padre, de un excelente Padre, que bendice nuestras vidas aún mucho más allá de lo que necesitamos o entendemos. Así que comenzamos alabando al Señor y comenzamos reconociendo que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro pastor, y que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La siguiente frase u oración que encontramos es: santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa santificado sea tu nombre? Primero, reconocer que Él es santo, pero también reconocer que necesitamos nosotros mismos ser santificados por Él, que es un tema que también está a continuación en esa oración. Al decir que necesitamos ser santificados, en ese momento estamos reconociendo nuestra necesidad de, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 18, de ser santos como Él es santo, y de reconocer que nuestra santidad depende de Él, que Él es el que trabaja en nuestra santidad, porque Él trabaja en nuestro corazón, de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Pero también reconocemos a través de esta oración, o necesitamos reconocer a través de esa oración, que la santificación también requiere de nuestra colaboración. ¿Cuál es nuestra colaboración en la santificación? Morir a nuestro egoísmo, morir a nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y prepararnos y condicionarnos y comprometernos en la obediencia a la palabra de Dios. Otra cuestión que estamos haciendo cuando decimos santificado sea su nombre es agradecerle por su naturaleza en nosotros, recordar que su naturaleza, agradecerle y recordar que su naturaleza está en nosotros, y que porque su naturaleza está en nosotros hemos sido liberados del pecado y de la muerte, y que nos ha hecho santos y justos delante de Él, y que Él vendrá por nosotros, una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, que perfeccionará en el día de su venida, o en el día que nosotros nos presentemos delante de Él. Luego la siguiente en Mateo 6:10 dice la oración: venga tu reino. Eso significa orar para que el reino de Dios se expanda sobre la faz de la tierra. Pero para que se expanda sobre la faz de la tierra, en primer lugar necesitamos que se expanda en nuestro propio corazón. Y no solo en nuestro corazón, sino en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, y en fin, en nuestra nación. Y también significa que estamos comprometidos con Él para ser ejemplo de lo que significa vivir en el reino. O sea, es también el compromiso de tener un testimonio que manifieste el reino de Dios y las bendiciones del reino de Dios en nuestras vidas. También al orar, venga tu reino, estamos comprometiéndonos a ser evangelizadores y discipuladores de otros, porque el reino de Dios se extiende a través de la evangelización y a través de el discipulado de cada persona. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, pero
para entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, nacer de nuevo se refiere a la salvación, y nacer del agua y del Espíritu se refiere a la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces, eso implica la necesidad de evangelizar y de discipular a las personas, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos mandó, de acuerdo a lo que nos dice la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 19 y 20. También cuando oramos venga tu reino, significa que estamos buscando todo el tiempo el reino de Dios y su justicia, de acuerdo a lo que nos instruye Mateo capítulo 6, versículo 33. E implica también nuestro compromiso de ser esforzados y valientes para vivir ese reino, como lo dice la palabra en Mateo 11:12, que solo los esforzados y valientes arrebatan el reino. Entonces es una oración no solo de petición, venga tu reino, sino es una oración de compromiso para vivir, para manifestar, para expander el reino en nosotros y en las personas que nos rodean a nuestro alrededor. Y también es reconocer que necesitamos vivir una vida con justicia, paz y gozo, porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios, según Romanos capítulo 4, versículo 17, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y esa justicia, paz y gozo se debe manifestar en todas nuestras relaciones y en todas nuestras actividades. La siguiente frase o la siguiente oración que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una oración complementaria a la oración de venga tu reino, y este tipo de oración y es la consecuencia inmediata de orar por la venida del reino de Dios. El reino de Dios es el ámbito donde se hace su voluntad como rey. Por lo tanto, venga tu reino y hágase tu voluntad son complementarios. Este tipo de oración también es complemento con la oración de honra, de santificado sea tu nombre, porque la voluntad de Dios nos lleva a la santificación, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 7, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, santificación y carácter de Cristo son dos palabras similares. Y si todavía agregamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, que el amor es lo que permanece, entonces santidad es manifestar el carácter de Cristo y vivir en amor, porque ese es el carácter de Cristo, el amor. Hay algunas cuestiones que están implicadas en esta temática de la oración, de hacer su voluntad. Cuando nosotros podemos orar, que seamos llenos, que dentro de esta oración la podemos desglosar en varias partes. La primera, que seamos llenos del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador para hacer su voluntad y por lo tanto para que el reino de Dios se extienda en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra nación. También que el Espíritu de Dios provoque convicción de pecado, no solo en los no convertidos, sino también en nosotros. Que seamos llenos de un temor amoroso hacia el Señor, que provoque que aborrezcamos el mal, que anhelemos crecer en obediencia al Padre, que seamos dóciles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo. O sea, todo esto es lo que está contenido en esa frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, es cada una de esas frases de la oración del Padre Nuestro las podemos desglosar en diferentes, digamos, subtemáticas por las cuales necesitamos orar permanentemente, ¿no? Luego de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y viene una oración de petición por necesidades, que es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Notemos que esta oración está en plural, lo que significa no solo pedir por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de otros.
de las necesidades de quienes Dios ponga en nuestra mente y corazón al orar. También esta oración es para que tomemos conciencia de nuestra dependencia del Señor para nuestras necesidades y para todo lo demás. Entonces es un reconocimiento, reconocer delante de Él que dependemos total y completamente de Él para nuestras necesidades. Y también es un recordatorio que Él tiene cuidado de nosotros y de esas necesidades. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. También al orar en esta temática, oramos dándole gracias al Señor por la provisión diaria y por ser liberados del afán. También oramos para que sea desarrollado en nosotros un corazón agradecido. Oramos para que sea fortalecida nuestra seguridad y confianza en que su respuesta es la mejor para nosotros en cualquier circunstancia. Cuando pedimos por nuestras necesidades, también nos estamos preparando para 6 cosas en realidad, o más bien para 5 cosas más. De acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice, pedid y recibiréis. Entonces me preparo para recibir, pero también me preparo para buscar y para hallar, y me preparo para tocar y para entrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el Señor requiere de nuestra diligencia para que la provisión venga a nuestras manos, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente prosperará. ¿Qué significa eso? Que oramos al Señor por nuestra necesidad, pero también hacemos lo que está a nuestra mano hacer para encontrar esa provisión para esa necesidad, y muchas veces la respuesta del Señor va a venir a través de una puerta que se abra a partir de o a través de un encuentro que tengamos con otra persona. Pero si pedimos por nuestra necesidad y nos quedamos de brazos cruzados en nuestra casa, el Señor no va, muy difícilmente, no es lo usual que Él mande un cheque a nuestra casa o que mande comida. A veces sucede, como sucedió con Elías, o cuando estaba en el río Querito, cuando estaba con la viuda de Sarepta, pero esa es la excepción, no es la norma. Entonces, cuando dice que pidamos, es pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces significa que hay algo que necesitamos hacer de nuestra parte para encontrar esa provisión que el Señor ya suplió a través de algún medio, el trabajo u otra persona o una circunstancia, etc. La siguiente oración o la siguiente temática que nos enseña el Padre Nuestro es la de pedirle perdón a Él por nuestras ofensas, por nuestros pecados, nuestros errores, nuestras deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que la oración anterior, esta es una oración no solo en favor de nosotros, sino en favor de todos aquellos a los que Dios ponga en nuestra mente y corazón orar por ellos. Nos está indicando con esta oración que si bien los creyentes ya no practicamos el pecado consuetudinariamente, y aun cuando hayamos avanzado en crecimiento y madurez en Cristo, no por ello dejamos de pecar eventualmente. Mire, esto es bien importante, de hecho lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 al 10, y todos lo sabemos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que los cristianos, aún que ya no somos esclavos del pecado, aún pecamos. Y podemos pecar por ignorancia, podemos pecar por omisión, podemos pecar por falta de fe, por no glorificar al Señor, por no seguir su dirección, etc. Pueden haber muchas formas de pecar. Pero lo más importante de esto es que nos debe hacer tomar la conciencia de que no somos quien nosotros para juzgar a otro que peca,
Que otro peque diferente de como nosotros pecamos no quiere decir que nosotros seamos santos y no. La palabra de Dios nos instruye claramente en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3, que cuando veamos a un hermano pecar, nosotros lo restauremos con espíritu de mansedumbre, no solo que no sea que la próxima vez nos toque a nosotros y los que pequemos seamos nosotros, por un lado, y por el otro lado dice que está mal juzgar al otro no siendo nosotros nada. Nosotros realmente no somos nada si no tuviéramos al Señor. Lo que somos, lo que podemos, lo que tenemos depende exclusivamente del Señor. Si el Señor no estuviera con nosotros, no habría nada bueno en nosotros. Lo que habría sería una cantidad de pecado impresionante. Y porque es Dios en nosotros, debemos tener compasión por el hermano que peca. Porque todos de alguna manera pecamos. Aquí se aplica lo que le dice Jesús a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí ninguno de nosotros puede tirar ninguna piedra. Y esto es parte de lo que esta oración nos recuerda. Nos recuerda que todos pecamos, que tenemos a un abogado que nos perdona y que nos limpia de maldad, pero que también nosotros debemos ser instrumentos de restauración de aquellos hermanos a los cuales les llamamos caídos, y debemos ir y restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Las dos cosas van entrelazadas: el perdón de nuestros pecados y restaurar a otros con espíritu de mansedumbre. Por ello necesitamos constantemente pedirle al Señor por nuestros pecados. Le voy a hacer una listita de algunas cosas que son pecado, más allá de las listas que usualmente consideramos. Pero la palabra de Dios, por ejemplo en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, nos indica que no guardar la palabra de Dios, no hacer lo que la palabra de Dios dice, tanto prohibiendo como animando a hacer, es pecado, es violar un mandamiento. La palabra también en Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y es contado como pecado. Colosenses 3:23 nos instruye que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, de tal manera que cuando hacemos algo solo por salir del paso o no estamos pensando en la gloria de Dios cuando lo hacemos. Y eso no significa solo en la iglesia, sino en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra ciudadanía, nuestros estudios, etc. Estamos violando un mandamiento, no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios y por lo tanto estamos pecando. También cuando cuando no hacemos las cosas con fe ni por amor. La palabra en Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice que la fe obra por el amor. Así que cuando hacemos las cosas sin fe o sin amor, no estamos pecando. También pecamos cuando no pedimos el consejo del Espíritu Santo en toda situación para hacer su voluntad. Recuérdese que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por las circunstancias, ni nuestros pensamientos, ni nada. ¿Qué significa eso? Que cuando no le pedimos la dirección al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es menospreciándolo, deshonrándolo, haciéndolo a un lado. Y eso lo hacemos constantemente en nuestras vidas. Y de eso necesitamos pedir perdón. Todo esto que le estoy diciendo que es pecado no es para que usted tenga condenación o para que usted, ni es legalístico. Se lo estoy explicando para que podamos tener una conciencia más amplia del pecado y que cuando pidamos perdón al Señor le pidamos perdón por esas cosas específicamente, por las que sabemos y aún por las que no sabemos, como decía el salmista. El salmista le pedía perdón al Señor por sus pecados, pero también le decía: Señor, y también perdona aquellos pecados que me son ocultos, ¿verdad? Por ejemplo, también es pecado nuestros pensamientos que son contrarios a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9, nos dice que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza,
que en eso pensemos. Pensar lo contrario, pensar negativamente, pensar críticamente, pensar en contra de lo que dice la palabra de Dios o pensar dudando en la palabra de Dios, eso también es pecado. Realmente la palabra pecado tiene un significado muy amplio. La palabra pecado en la antigüedad, desde cuando se escribió la Biblia, la palabra pecado significaba errar en el blanco. Esta era la palabra que se usaba cuando los arqueros disparaban a un blanco y fallaban. Les decían que habían pecado. Entonces, la acepción o la significación más completa de pecado para nosotros los creyentes es fallar en el blanco de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y eso fallamos constantemente. Por eso ahí está Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10, de que si pecamos tenemos abogado a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por esa razón es que Jesús en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros pecados, esos pecados que hemos magnificado y esos pecados que hemos minimizado, pero que para Dios no son ni máximos ni mínimos. Para Dios pecado es pecado. Así que por eso el Señor dice que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero nosotros debemos vivir con ese reconocimiento de que aun cuando somos hijos de Dios, santos y justos, aún somos imperfectos y pecamos. Y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, por el resto de nuestras vidas somos salvos, somos hijos de Dios, es maravilloso, pero somos imperfectos. Y dentro de esa imperfección tenemos el medio para que el Señor nos perdone y nos limpie. Y es perdónanos nuestras deudas. ¿Y por qué es importante el pedir? ¿Y por qué es importante el pedir perdón? Es muy sencillo. El pecado estorba nuestra comunión con el Señor, no por Él, sino por nosotros mismos. Recordemos lo que dice Isaías. Isaías dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, pero la palabra de Dios también nos dice que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros en nuestro interior rompemos la conexión con el Señor, aunque el Señor esté a nuestro lado, porque nuestro pecado nos aleja de Él. De hecho, interesante esto que sucede en las iglesias cuando los hermanos pecan, en lugar de acercarse a Dios se alejan, cuando lo correcto es venir, pedir perdón y que nos limpie de toda maldad y seguir nuestro camino. Pero por el legalismo, tradicionalismo, condenación, juicio, culpa, etcétera, que desgraciadamente hay mucho en la iglesia que no debería existir, la gente tiene vergüenza, la gente se siente condenada y entonces en lugar de acercarse a Dios se aleja. Por eso insisto tanto en que nosotros necesitamos ser instrumentos de restauración de todos aquellos que caen y no convertirnos en un ejército que mata a sus heridos o los remata y los manda de regreso al mundo a que el diablo se ensañe de ellos. También cuando le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestros pecados, nuestros errores, no solo se trata de pedir perdón, se trata de reconocer realmente que no estamos alineados con el pensamiento de Dios en algunas cosas y que necesitamos realinearnos. Eso es lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud, un cambio de decisión, un cambio de voluntad, para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos orando, perdónanos nuestras deudas, también necesitaríamos orar que
nuestra actitud hacia el pecado sea la misma actitud del Señor. Primero arrepentimiento, pero también aborrecimiento del pecado, aborrecer pecar. Estamos pidiéndole que nos haga aborrecer el pecado. O deberíamos pedir junto con perdona nuestras deudas una transformación de nuestro corazón para aborrecer el pecado. El pedir perdón también tiene algo que es extremadamente importante en nuestra vida para vivir en la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Y es que el pedir perdón nos libera de la acusación, nos libera del juicio, de la culpa y de la condenación de la carne que produce muerte. Mire, la gente nos puede seguir acusando, la gente nos puede seguir juzgando, culpando, condenando, pero lo importante no es que la gente diga, lo importante es lo que dice Dios y lo que yo en mi corazón estoy sintiendo o estoy sabiendo, estoy caminando. La gente, desgraciadamente, hay algunos que nos van a juzgar, acusar, condenar, etcétera, por cualquier cosa. Aunque Dios ya nos haya perdonado y aunque Dios ya haya olvidado nuestro pecado. Ese no es el problema, ese es el problema de ellos. Pero el problema mío es caminar en la libertad con la que Cristo me hizo libre, caminar en la justicia, caminar en el perdón, caminar en la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Y el pedirle perdón al Señor por mis pecados hace exactamente eso. Y para comentarle o para ampliarle lo que le decía anteriormente de que las demás personas de todos modos nos van a juzgar, acusar, etcétera. Eso lo vemos en el caso de David. Por ejemplo, David vivió hace más de 3000 años. Y Dios dice en el libro de Hechos de David, varón conforme a mi corazón. Sin embargo, mucha gente y muchos predicadores, aún el día de hoy, hablan de David como el adúltero, hablan de David como el asesino, no hablan de David como el varón conforme al corazón de Dios, no hablan de David como el salmista de esos salmos maravillosos que traen consuelo a nuestras vidas, sino que se fijan más en su pecado que en la bendición que él fue después de haber pecado. Y eso sucede en el cuerpo de Cristo, desgraciadamente, muchísimas veces. Nos enfocamos en lo malo cuando Dios se enfoca en lo bueno. La palabra de Dios dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él se olvidará de ellos y nunca más se recordará, y que los ocultará en el fondo del mar, para significar que nunca más los va a recordar. Sin embargo, mucha gente piensa, y una buena cantidad de cristianos, porque viven bajo ese sistema legalista de condenación, de acusación, etcétera, piensan que el juicio por el que vamos a pasar los creyentes cuando lleguemos a la presencia del Señor es un juicio por los pecados que cometimos. No es por los pecados que cometimos, porque esos el Señor dice que ya los ocultó en el fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos. Vamos a ser juzgados por nuestras obras de amor. Porque al final lo único que permanece es el amor, y la palabra de Dios dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Solo aquellas que hayan sido hechas por amor son las que van a permanecer. Así que también ese perdona nuestras ofensas es una invitación o más bien es una petición que nosotros le hacemos al Señor de no caminar en legalismo, de no caminar en acusación, de no caminar en juicio, en crítica, en murmuración contra otros, y también es un compromiso de restaurarlos. Y note aquí que la oración de petición de perdón por nuestros pecados va acompañada de una oración de perdón a otros. O sea, no solo es perdóname a mí, es también yo perdono a los demás. Y ahí es donde muchos, como decimos en buen chapín, planchamos. Porque queremos perdón para nuestros pecados, pero muchas veces no queremos perdonar el pecado de otros. Y a veces ni siquiera el pecado de otros contra otros, ni siquiera contra nosotros mismos, menos cuando el pecado es contra nosotros mismos. Pero el Señor, de una manera magistral, hermosa, ata el perdón nuestro
a que nosotros perdonemos a otros. ¿Por qué? Porque la misma gracia que nos perdona a nosotros y que oculta nuestro pecado y hace olvidar nuestro pecado, es la gracia que perdona el pecado del otro. Si yo invalido la gracia para el pecado del otro, estoy invalidando la gracia para el pecado mío. Así que por eso el Señor, de una manera magistral, ata nuestro perdón a que nosotros perdonemos a otros. Además de que el perdonar a otros es una liberación del dolor, de la amargura y de cualquier atadura que alguna ofensa haya producido en nuestra alma, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 15. Dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no dejen que ninguna raíz de amargura se establezca en su corazón y los contamine, y además contamine a otros, impidiéndoles alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios son sus bendiciones. Así que cuando no perdonamos, estamos cerrándole la puerta a las bendiciones de Dios para nuestras vidas. La siguiente temática en la oración del Padre Nuestro es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración de petición especial para alcanzar una protección divina contra todas las obras del mal, que empiezan con la tentación, pero pueden extenderse a todas las obras de las tinieblas, como enfermedad, pobreza, quebrantos del corazón, ataduras, etc. O sea, cuando oramos que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos diciendo: Señor, apártanos de la tentación, apártanos de la enfermedad, apártanos de la pobreza, apártanos de la amargura, apártanos de los quebrantos del corazón, del dolor, de la falta de perdón, apártanos de un corazón endurecido, de todas las cosas que son contrarias al propósito de Dios para nuestras vidas. Y esta oración tiene su lógica al venir después de pedir perdón por sus pecados. Quiere decir: Señor, perdona mis pecados, pero también ayúdame a no seguir pecando. También dame el dominio propio, dame el entendimiento, la claridad, la sabiduría de no seguir pecando. No es solo, hay muchos, y probablemente lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida, que solo pedimos perdón por nuestros pecados, pero ya no le decimos al Señor: Señor, apártanos del mal, guárdanos del mal, aléjanos del mal, haznos invisibles al mal. Eso no lo hacemos. Entonces, quizá porque en el fondo de nuestro corazón o somos ignorantes, o porque todavía tenemos atracción por el pecado. Entonces, esta oración, no nos metas en tentación, también significa decirle al Señor: Señor, aparta de mí toda atracción por el pecado. Y debe ir acompañada de una actitud a favor de que el Espíritu Santo obre en nosotros para crucificar las obras de la carne, para ser guiados por Él, para seguir sus instrucciones, para no apartarnos del camino que Él nos manda. Y también es una oración para que nosotros estemos atentos, recordando lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos del 12 al 14, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. Entonces, lo que oramos con esta oración es: Señor, hazme estar atento a la salida que tú me estás dando contra todas las obras de las tinieblas que vienen contra mí, o para salir de las obras de las tinieblas que vienen contra mí. Es una oración para mantenernos atentos a las obras de las tinieblas y a no quedarnos atados o amarrados a esas obras de las tinieblas. También es una oración para salir de la idolatría. Y aquí quiero hacer una observación: idolatría no se refiere solo a las imágenes. Idolatría se refiere a todas aquellas cosas que en nuestro corazón nos controlan.
en lugar de que sea Dios el que nos controla. A veces nos puede controlar el dinero, a veces nos puede controlar la familia, a veces nos puede controlar los bienes materiales, las circunstancias, las decisiones del gobierno, lo que sea. En ese momento esas cosas se están convirtiendo en un ídolo porque me están apartando de la dirección de Dios y de que Dios tenga control en mi vida a ser controlado por esas cosas. E idolatría es todo aquello que me controla que no es Dios. Entonces también es una oración para huir de la idolatría. Y el primero de los ídolos del cual necesitamos huir es del yo, del ego, de la voluntad propia. La voluntad propia es realmente la verdadera iniquidad. La voluntad propia es la que se opone a la voluntad de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado fue hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios, seguir sus propios caminos que le parecieron derechos en su opinión, pero que su fin era camino de muerte. Así que al final de los finales, la iniquidad es la voluntad propia. Y cuando oramos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, nuestra oración también debe significar o debe estar acompañada del Señor, que crucifique mi carne, que niegue mi carne por el Espíritu Santo, que ponga mi carne en servidumbre, que presente mi cuerpo como sacrificio vivo delante de ti, que eres mi culto racional, como dice Romanos capítulo 12, versículo número 1. Y esta oración, como todas las demás, es una oración que necesitamos hacer no solo por nosotros, sino también por los demás. La penúltima temática que encontramos en la oración del Padre Nuestro es la oración que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Este es un reconocimiento de quién es Dios, un reconocimiento de su soberanía, de su poder, de que Él tiene todo bajo control, que Él lo sabe todo, lo reconoce todo y que nosotros nos estamos sometiendo a Él. Es también una oración de alabanza agradecida por la respuesta de Dios a todas nuestras oraciones y peticiones que le hemos hecho dentro de las temáticas anteriores. Es reconocerlo como Rey y Señor de nosotros, así como de toda la creación, y que además de ser nuestro Dios, es también nuestro Padre. E implica, porque es el reconocimiento de que Él es Rey, la renovación de nuestra decisión de entregarle a Él el control de nuestra vida y de que es a Él a quien le debemos obediencia. Y conlleva el reconocimiento de que todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, se lo debemos a Él, y por eso le damos a Él toda la gloria. Y notemos que en la primera oración de alabanza del Padre Nuestro, cuando le decimos Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, lo alabamos agradeciendo por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y esta lo complementa reconociendo lo que Él es, no solo en nuestras vidas, sino en el universo completo. Y la última oración, o la última frase, o la última palabra de la oración del Padre Nuestro es amén. Y esto significa una declaración de fe. Implica nuestro reconocimiento de que el Señor ha escuchado nuestra oración y la responderá de acuerdo a su mejor plan para nosotros, de acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11. Y esta declaración es apropiada acompañarla de petición al Señor. ¿Para qué? Para tener delicia en su palabra, para que nos renueve en todo nuestro ser por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que nos revele las fortalezas, altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Él en nuestro corazón, y llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruyendo esas fortalezas. Y también la petición de oír atenta y reiteradamente la palabra, porque de ella proviene nuestra fe, y es la que nos da la fe para perseverar, para estar fortalecidos, afirmados y establecidos en Él. Así que, mis hermanos, yo los invito para que cuando oremos, tomemos esta oración del Padre Nuestro como una temática.
como una serie de temáticas sobre las cuales orar, y comencemos a desarrollar cada oración en la dirección de lo que hemos compartido en esta tarde, que es una parte de todo lo que cada temática podría implicar. El Señor nos va a ir revelando en la medida que oremos, cada uno de nosotros nos va a ir revelando más y más cosas que están incluidas en esa temática. Pero que oremos por todos los aspectos, o por lo menos que comencemos a orar por los aspectos que hemos tratado en cada una de las temáticas. Realmente la oración es una delicia, la oración es un privilegio, la oración es una bendición, la oración nos acerca más al Señor, y no solo nos acerca más al Señor, sino que la oración nos hace más como el Señor, y mientras más oremos conforme a su voluntad, más veremos las peticiones de nuestro corazón concedidas. Y orar conforme a su voluntad es orar conforme a estas temáticas. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tema. No me queda más que agradecerles el privilegio y la oportunidad de poderme comunicar con ustedes por este medio, de poder compartir algo que espero que sea de edificación para sus vidas, y con la recomendación de mantener el cuidado que necesitamos frente a esta situación que estamos viviendo, que también, si podemos ayudar a otros en sus necesidades, pues que con amor y obediencia al Señor lo hagamos, pero por sobre todo por amor. La obediencia que al Señor le agrada es la obediencia por amor, no la obediencia por obligación o por presión. Así que si podemos ayudar a otros, que lo hagamos. Y la invitación es para que nos volvamos a reunir el próximo lunes para continuar estas enseñanzas a las 6 de la tarde siempre. Y si a usted le interesa saber más de este tema o quiere profundizar más en este tema, puede ir a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas agrupadas por temas. Hay enseñanzas sobre el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, la oración, consejería, enseñanzas de fortalecimiento de ánimo, para que usted las pueda acceder a ellas y verlas, repetirlas o compartirlas. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y también a seguirnos escuchando. Antes del lunes vamos a tener algunas cápsulas el día de mañana y el día domingo para compartir y edificarnos mutuamente. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y antes de despedirnos, déjeme orar por usted. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y hoy, Señor, vengo delante de ti a orar por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que escucharon esta transmisión. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú los bendigas grandemente, que tu palabra, Señor, produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, que el que está enfermo sea sanado, el que está quebrantado sea restaurado, el que está caído sea levantado, el que está debilitado sea fortalecido, el que tiene alguna necesidad, tú suplas esa necesidad, Señor, y el que tenga alguna atadura, Señor, que tú le libertes. Pero por sobre todo, Señor, que nos des a cada uno de nosotros cada día más hambre y sed de ti. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe firme, fuerte, en estas circunstancias, Señor, ante este ataque que está viniendo de todos los frentes en el mundo para generar temor. Que en nuestro corazón, Señor, no anide el temor, sino tu amor que echa fuera el temor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Danos hoy un descanso reparador y fortalece mañana nuestras fuerzas para hacer nuestras actividades, Señor. Ponemos desde ya nuestro día de mañana en tus manos y te damos gracias por la bendición que tú traerás a nuestras vidas el día de mañana, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Un abrazo para todos y bendiciones.